En primer lugar, nos gustaría saber cuál crees que son las principales causas que dieron inicio al conflicto sirio. Claro, al terminar la Guerra Fría, el status quo al que estábamos acostumbrados, en definitiva, de que en ninguno de los dos bandos de la Guerra Fría, en el bando de la Unión Soviética ni en el de Estados Unidos, nada se movía, porque estaban férreamente controlados, pues Siria fluctuó entre un apoyo de la Unión Soviética y una relación con Occidente especial, sobre todo por su situación geoestratégica, ¿no? Recordemos que la obsesión de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría y posteriormente era la protección del Estado de Israel y recordemos que Siria e Israel comparten frontera, incluso hay una parte de Siria que la tienen ocupada los israelíes, que son los Altos del Golán, y que más o menos se mantenía el status quo. Al terminar la Guerra Fría y a cambiarse totalmente la geoestrategia mundial, Siria pasa a tener una importancia todavía más vital de la que había tenido en aquella época, ¿no? Sobre todo porque el mundo era más convulso y sobre todo también porque Siria, con la aparición del régimen de los ayatolás en Irán, se convirtió en el puente de ayuda a esa guerrilla tan complicada, quizás la única que causa problemas a Israel, que es la guerrilla de Hezbollah, ¿no? En el Valle de la Bekaa. Así que era puente de ayuda a las guerrillas de Hezbollah, que planteaban muchísimos problemas tanto al gobierno libanés, como al gobierno israelí. Bien, pero más o menos se mantenía el status quo, ¿no? Y hay que entender este contexto del Oriente Medio así, ¿no? O sea, por ejemplo, para Israel es más fácil llegar a convenios con las guerrillas o digamos con las organizaciones más radicales islamistas que quizás con las más moderadas. Entonces había un status quo. Pero después de las primaveras árabes y la caída de Gaddafi, la caída de Ali también en Túnez, la caída de Mubarak en Egipto, pues el siguiente país al que miró la comunidad internacional y también miraron los que estaban levantándose contra las tiranías del mundo árabe era Siria. ¿De acuerdo? Un régimen bastante complicado como es el régimen de Assad. Recordemos que ellos son alawitas, que es una minoría dentro de Siria, que es una variante quizás del chiismo, no tal como lo estoy diciendo, pero para que ustedes lo entiendan, ¿no? Y que es una proporción de la población muy pequeña, es una gran población sunita que ha sido, no diría yo tanto que reprimida, pero sí no ha estado cerca de las labores de gobierno porque eso las copaban los alawitas. Así que había, en cuanto se echara un poco la chispa sobre la gasolina, Siria se daría un levantamiento. Y en un principio esto convino a Occidente. Podemos quitar a Assad, un personaje execrable, ¿no? Como lo era su padre, y podemos intentar colocar un gobierno allí más cercano a Occidente. Pero el gobierno de Assad es más fuerte de lo que pensábamos, es un gobierno que reprime a los islamistas y sobre todo tiene el apoyo de lo que era antiguamente la Unión Soviética o la Federación Rusa, que tiene una base naval incluso en Siria. Esto hace que Estados Unidos, con una administración quizás la más débil que ha existido en los últimos tiempos, que es la administración de Obama, una administración dubitativa como el mismo Obama, ¿no? Que no demuestra en el mundo demasiada fuerza, pues hace que Assad, con toda esa combinación de cosas que yo os digo, decida resistirse, ¿no? Y llegamos a la situación actual en la que Occidente duda, y China y Rusia no tienen ninguna duda en apoyar al régimen de Assad, y ahí lo tenemos. Y digamos, bueno, en el caso de Túnez y Egipto, pues vimos la salida de los que llevaban décadas y décadas gobernando. Ajá. ¿Y por qué crees que en el caso sirio aún parezca tan lejos la salida de Al-Assad? Sí, porque Siria es incomparable a los otros países, ¿no? Vamos a ver, Libia es un país pequeño, muy rico desde el punto de vista petrolífero, pero que se sabía que no tenía el apoyo de casi ninguna potencia occidental. ¿De acuerdo? Y además Libia es un país con muy pocos habitantes, la participación de los aviones occidentales de la OTAN en Libia colapsaron el régimen, pero Siria es otra cosa. Siria es un país armado, es un país con un gran potencial militar, ¿de acuerdo? Y que es protegido por las potencias que te he dicho yo anteriormente, lo que no pasaba con el caso de Libia. Además recordemos que todos estos dictadores han estado durante tanto tiempo por la aquiescencia de Occidente. O sea, vamos a ver, en un contexto en el que si se convocan elecciones democráticas en estos países, casi siempre las ganan los islamistas, o un dictador execrable, tirano, un sátrapa, pero que más o menos nos mantenga tranquila esa zona, Occidente siempre opta por el dictador.
¿De acuerdo? Y en este momento en el que estamos actualmente, con el avance en las tropas rebeldes en Siria del islamismo, Occidente ha reculado y ha dicho, bueno, vamos a ver, este tipo en un principio vamos a quitarlo, se resiste, y además está ahí Rusia, y no tenemos ganas de pelearnos con Rusia, y menos una administración tan mala como la de Obama, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Porque vamos a entrar con bobadas. Si hubiera habido otro gobierno en Estados Unidos, seguramente esta situación no se estaría planteando como lo estamos hablando ahora, pero así es. Bien, el caso entonces, no queremos pelearnos con Rusia porque la necesitamos en otros sitios también muy importantes para la estabilidad mundial. Fijaros, en Ucrania y demás, ahí Rusia es inexcusable. Entonces no podemos estar rompiendo de manera radical. Y además, si los islamistas se están haciendo con los rebeldes, entonces, bueno, la solución puede ser peor que lo que tenemos actualmente. Llegan al gobierno los rebeldes con nuestro apoyo, se convocan elecciones o no se convocan elecciones, ganan los islamistas, que son antioccidentales, y rompen con Occidente. Entonces, ¿en qué estamos? En una situación peor que con la que estábamos cuando mandaba Assad. Así que Occidente, si os dais cuenta, en los últimos tiempos no se atreve a apoyar del todo. Sabemos que hay soldados de fuerzas especiales turcos, franceses, ingleses, norteamericanos en la zona, asesorando a las guerrillas rebeldes. Pero los islamistas, cuando llegan al poder, lo vimos con Bin Laden, o lo hemos visto con los talibanes en Afganistán, primero se les ayuda contra la Unión Soviética, en este caso primero se les ayuda contra Assad, y cuando llegan al poder se convierten en antioccidentales y son un problema peor que los que habíamos quitado anteriormente. Eso es lo que no quiere bajo ningún concepto Occidente, que los islamistas radicales, rebeldes, lleguen al poder. Por eso están ahora mismo en una situación complicada. No nos atrevemos a ayudarles de manera con armas de mayor calibre, les ayudamos desde el punto de vista logístico, de asesoramiento militar, les ayudamos pues con ayuda también humanitaria desde el pasillo ese que hay desde Turquía hasta Alepo, que es la ciudad más grande que tienen los rebeldes, y lo dejamos ahí. Entonces ahora mismo está en una situación, como bien decíais vosotros antes de empezar la entrevista, una situación de calma chicha, de parado, ¿de acuerdo? No sabemos para dónde vamos, pero lo que sí sabemos es que ahora que se convocan elecciones en Siria, el régimen apretará fuertemente para tomar Homs o tomar Alepo, que son las otras dos ciudades que, si cayeran en manos del gobierno, de nuevo, justificaría un tanto las elecciones, les daría un manto de legalidad, ¿no? Controlamos la mayoría del país y se pueden hacer unas elecciones para que no las acepte Occidente. Pero, ¿crees que ha habido como un fracaso de los elementos opositores? Sí, sí, evidentemente. No solo porque no han conseguido sus objetivos de manera evidente, sino porque se están peleando entre ellos. Es que acuérdate las matanzas que está habiendo entre los radicales y los que apoya más el Occidente, que son más moderados, ¿no? Se están matando entre ellos. Esto, desde luego, favorece al gobierno de Assad de una manera increíble. Y recordemos que Rusia ha decidido apoyar fuertemente a Siria. Hace un año le vendió armas por un monto que hará que Siria, para que pueda pagarlas, tardará muchísimo, ¿no? O sea, que Rusia ha puesto la carne en el asador, por decirlo de alguna manera, para apoyar a Siria, ¿no? Y por desgracia se supone que este conflicto durará mucho más y quizás, si no con una victoria total en cuanto a que controle todo el país, Assad sí se mantendrá en el poder, porque también tiene mucho apoyo social, también, por ejemplo, los cristianos que están siendo masacrados por los radicales y por los rebeldes, que son casi un 10-15% de la población, pues están tornando a apoyar a Assad, que al fin y al cabo les permitió siempre vivir en paz, ¿no? En un contexto, recordemos, del radicalismo en el que los cristianos están sufriendo muchísimo, no solo en Siria, sino en otras partes del mundo árabe. Y bueno, mirando ya ahorita como un poquito de juegos de intereses y eso, ¿por qué crees que Siria se convirtió en el epicentro del conflicto regional? Ajá, Irak. ¿Cómo? Sí, sí, teniendo en cuenta como Irán, Arabia Saudita. Sí. Bueno, vamos a ver, y el tema de Irak es complicado. Lo que pasa es que tenemos la perspectiva del tiempo para poder explicarlo. Mucha gente dice que Estados Unidos y sus aliados se fueron a Irak y formaron la mayor coalición después de la Guerra Fría para acabar con un dictador que tenía petróleo y que se fue por el petróleo. ¿Cómo se justificó por parte de las potencias que intervinieron? Bueno, es que vamos a quitar a un dictador tremendo que está masacrando a su pueblo, sobre todo a los kurdos, con los que utiliza gases, y es un criminal y no sé qué, no sé cuántos. Pero es inexcusable, ¿no? Sobre todo porque había sido en el pasado el tapón
para esa teocracia que eran el Irán de los ayatolas. Acuérdate que tuvieron una guerra en la que terminó más o menos en tablas, y durante ese tiempo a Saddam Hussein le estuvieron apoyando los norteamericanos y Occidente para que derrotaran y para que no se expandiera el integrismo islámico chiita, que desde mi punto de vista tenía poca oportunidad de expandirse, porque claro, son chiitas, y en un mundo casi del 90% de sunitas, el chiismo poco puede expandirse. Pero bueno, había que parar a ese integrismo islámico versión chiita de los ayatolas. Se consigue más o menos, pero Saddam Hussein se convierte en un tipo que no es obediente a Occidente, sobre todo porque invade Kuwait, que es un país que se creó de la nada. Eso lo crearon los británicos cuando se marcharon de allá, dijeron, bueno, aquí apareció el petróleo, es algo muy importante, nos tenemos que ir, ya no somos la gran potencia que éramos antes, que eran los británicos, y vamos a crear un estado. Cogieron a un jefe de camelleros y de tribu allá y le dijeron, te vamos a reconocer estatus político, te vamos a colocar una guardia personal de británicos, y tú qué nos vas a dar a cambio, el petróleo. Y este país lo invade Saddam Hussein, y eso no se puede permitir. Entonces Saddam Hussein se convierte en una especie de outsider de la comunidad internacional, y hay que ponerlo en su sitio. En un principio se considera que hay que ir por él porque tiene armas de destrucción masiva. Luego se demuestra que las armas de destrucción masiva no se dan. Pero en todo caso se acaba con Saddam Hussein, se acaba con él al estilo norteamericano, o sea, lo cuelgan lo linchan, que es muy norteamericano este asunto, que ya si hubiera sido los europeos otra cosa se hubiera hecho, pero bueno, los americanos terminan con él. Y Irak se convierte en una especie de estado dividido en tres. Un lado chiita, otro lado sunita, y una república casi semi-independiente de los kurdos, también muy importantes de petróleo. O sea que es un estado ahora mismo en el que no hay un gobierno que controle las tres zonas, en absoluto. O sea que para algunos fue peor el remedio que la enfermedad. Pero en líneas generales, Irak ya se está saliendo de la agenda internacional. También Estados Unidos no tiene el potencial que tenía antiguamente. Eso se ha visto, por ejemplo, en la bajada de su presencia en América Latina, sobre todo el Plan Colombia, en el que se ha reducido porque tienen que estar en otras partes del mundo, tienen que retirarse de Afganistán también, ¿de acuerdo? Pero a lo que yo quiero ir con toda esta perorata que os he soltado es que hay que proteger al Estado de Israel. Ni más ni menos. O sea, si hubieran querido ir solo por el petróleo en esa zona, que es importante, muy importante, pues hubieran invadido Venezuela, en el que hubieran encontrado el apoyo de la mitad de la población. Y hubiera sido más fácil, ¿de acuerdo? O, como están haciendo los norteamericanos en la actualidad, están sacando petróleo de otras partes. Ya no quieren depender tanto de esta zona tan complicada, tan inestable desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista político. Están sacando petróleo en Azerbaiyán, lo están sacando en Kazajstán, están en el Cáucaso, en casi todas las repúblicas esas nuevas que se extendieron de la Unión Soviética, y ahí están sacando petróleo para no depender tanto del petróleo de esta zona de la que estamos hablando, que es muy complicado. Aunque Siria no es uno de los grandes productores de petróleo. No lo es en absoluto. La importancia de Siria es geoestratégica y de influencia en sus vecinos, sobre todo en el Líbano. En el sur del Líbano ellos tienen, con Hezbollah, una milicia armada, muy determinada, muy radical, y que es la única que molesta a Israel en la frontera. Si a Siria se le colocaba en su sitio en aquella época, cuando se pensó que podían quitar a Siria, Hezbollah sufriría enormemente. Porque el trasiego de armas y de soporte financiero desde Irán siempre pasa por Siria. Si se conseguía quitar al sirio, pues eso se cortaba. Pero fíjate que curiosamente el gobierno israelí, el del Likud, el de Netanyahu, este asunto no le cuadraba muy bien. Porque sotoboche y bajo cuerda había una especie de entente cordial entre Assad y el gobierno israelí. Tú ahí, yo aquí. Sí, manifestaciones, todas las que tú quieras de que somos enemigos eternos, pero tú estás ahí y yo aquí. Si eso se descoyuntaba con la intervención occidental, Israel no estaría muy contento. Y esa combinación de que Israel no le conviene, en definitiva, que caiga Assad, para que estén los radicales islámicos, vale. Las peleas y el aumento de los islamistas radicales dentro de la oposición armada, y la indeterminación de la administración Obama y la determinación de la administración Putin, y con los chinos detrás también, eso hace que finalmente la cosa se quede como está en la actualidad, en un conflicto que se perpetuará en el tiempo, ¿de acuerdo? Quizás con las fichas, si estuviéramos hablando de un tablero de ajedrez, las fichas de Assad más metidas dentro del otro lado, ¿de acuerdo? Y en la que Turquía, que está dentro de la OTAN, es el aliado norteamericano por excelencia, es sunita, pues siga apoyando a los rebeldes, pero
no de manera tan determinada como por ejemplo hace la República, o como se llama la Confederación, ¿cómo se llama? Rusia, bueno, Rusia, en la actualidad. O sea que todos los movimientos en la actualidad van a favor de Assad de manera clara y evidente. Y digamos también teniendo en cuenta por qué se da esa alianza entre Teherán y Siria. Pues porque, primero, los alawitas son una vertiente del chiismo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, porque Irán necesita aliados en la zona de manera perentoria, porque casi no los tiene. Todos los países del Golfo Pérsico, de Arabia Saudí, o sea, los Emiratos Árabes, Omán, Qatar, son enemigos declarados de Irán. También son enemigos declarados de Irán Turquía y algunos otros países de la zona. El único país cercano que puede ser aliado de Irán, evidentemente, es Siria. Eso no quiere decir que el gobierno sirio sea un gobierno teocrático como es el de Irán, sino todo lo contrario. Recordemos que el partido Baas, que es el partido del que salen los Assad, también Saddam Hussein era la versión Baas en Irak, pues es un gobierno laico. Es aquellos panarabismos que se llamaban, que trufaban el arabismo con las izquierdas, esas populistas y el socialismo, que estaba cercano a la Unión Soviética, que no se metía en cuestiones religiosas, ¿de acuerdo? O sea que hay mucha diferencia entre Siria e Irán, pero es el único aliado que puede tener importante en la zona. Pero no solo eso, sino que a pesar de la situación económica tan complicada que tiene Irán, que es una situación económica complicada, a pesar de todo eso, una parte importante del presupuesto de Irán va para ayudar a Siria. No solo eso, sino que han mandado soldados a Siria, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que han obligado, o digamos han aconsejado a los de Hezbollah del Líbano que salten del Líbano a Siria para ayudar al gobierno de Assad, ¿de acuerdo? O sea que saben que si se quedan sin ese aliado, sin Siria, se quedan sin ningún aliado otra vez, que ha sido el problema de siempre de Irak, que ha sido de Irán, perdón, que es un gobierno cerrado, ¿no? Una especie de gobierno como una especie de paria en esa zona, ¿no? O sea que no puede tener aliados en otros países porque la mayoría son sunitas, ¿de acuerdo? Y miran al chiismo con mucho recelo. Recordemos que los sunitas en líneas generales consideran al chiismo como una especie de secta. Ni siquiera los consideran musulmanes. Fíjate qué cosa más complicada, ¿no? O sea que Siria es el único aliado que pueden tener en esa zona. Si lo pierden, han perdido el único aliado que pueden tener en esa zona. Bien. Y entonces, en su opinión, ¿el régimen sirio aún se encuentra cohesionado? Tanto como cohesionado, no. Cohesión no hay en Siria en ninguno de los aspectos. Pero con el paso del tiempo podemos decir que el gobierno de Assad se ha afianzado, ¿de acuerdo? Ha estado en momentos muy complicados, pero cada vez está más afianzado, cada vez está más resuelto a vencer y la evidencia es que se atreve a convocar unas elecciones. Unas elecciones que están viciadas totalmente. Claro, unas elecciones normales en cualquier país que tuvieran visos para ser reconocidos por la comunidad internacional, pues tendría que tener un país en paz. Porque ¿cómo se va a hacer para llevar las urnas a Alepo, en la que a mitad de los barrios están ocupados por la oposición? ¿Cómo los van a llevar a Homs? ¿O cómo los vas a llevar a los barrios de Damasco, que también están por la noche están cogidos por los rebeldes? O sea, son unas elecciones en las que ganará Assad, porque se presenta también a las elecciones, que era el interrogante, si se presentaba o no se presentaba, se presentará, pero recordemos que incluso la Constitución está, o digamos la ley electoral esta que han cambiado, ahora dice que tenías que llevar 10 años residiendo en Siria para poder presentarte como candidato. Bien, todos los jefes de la oposición estaban en el exilio y están fuera de la posibilidad de presentarse a las elecciones. O sea, que solo los candidatos controlados por el gobierno o algunos que no tengan muchos visos de vencer son los que se van a presentar a las elecciones. O sea, yo ya auguro que Assad va a barrer. Y bueno, teniendo en cuenta también que esos levantamientos, muchos iniciaron como reivindicaciones locales, ¿en qué lugar crees que se encuentra ahorita la población siria? O sea, ¿a quién le importa la población? Bueno, estamos hablando con millones de gente refugiados en los países vecinos, ¿no? Están en Turquía, están en el Líbano. O sea, es un drama de los refugiados impresionante. O sea, es una cosa tremenda. Bien, y además los que están dentro de Siria no pueden escapar y que están en zonas rebeldes.
O sea que la cuestión está por el gobierno, por el ejército gubernamental, no llega la comida, ¿de acuerdo? Y además la táctica de guerra, en todas las guerras, por desgracia, y no va a ser excepción esta, es que el enemigo no coma, no beba, no lleguen armas y al final se rinda o sucumba por esa combinación, ¿no? Y Assad no es nadie que esté pensando en los derechos humanos, ¿no? Assad y su padre ya reprimieron a la población de una manera terrible en el pasado, con Occidente mirando para otro lado. Yo pienso que lo podrá seguir haciendo, ¿de acuerdo? Porque si gana la guerra, pasa la factura. Esto es otro drama más, porque esos millones de sirios que han tenido que huir a las zonas de lado, se han quedado sin las casas, no van a volver porque están estigmatizados, y por estar estigmatizados y pensar que estaban con los rebeldes, van a ser represaliados, o sea que el futuro para ellos es muy, muy complicado. Es cierto que Assad siempre reprimió a la oposición de una manera terrible, y que los detonantes de todas estas cuestiones fueron levantamientos locales por asesinatos de niños que reivindicaron, bueno, pero así es casi siempre este tipo de levantamientos, ¿no? Finalmente empiezan con un detonante social y finalmente se convierten en reivindicaciones de tipo político, aparece la oposición que estaba en el exilio que había sido reprimida anteriormente, se junta el islamismo que también aparece en ese momento, recordemos que una parte del islamismo viene de Irak y viene son mujahidines que vienen de todas las partes del mundo a luchar contra Assad, al que consideran una especie de ateo terrible, y además apoyado por los chiitas, entonces todos los sunitas y todas esas oposiciones se juntan, pero también se pelean entre ellas. Bueno, en definitiva, la situación de Siria en el futuro es de un país colapsado desde el punto de vista económico, colapsado desde el punto de vista político y sobre todo con un drama de refugiados tremendo. ¿Y crees que en algún momento sea posible una salida diplomática al conflicto? Harán un paripé de salida diplomática. Primero que saldrán estas elecciones, se denunciará que no son las elecciones normales, pero luego se aceptarán las elecciones, luego después Assad se mantendrá, bajo cuerda se llegará a la conclusión de que si ganan los rebeldes pueden llegar al gobierno los islamistas, convendrá quizás que este señor se quede, seguimos denunciando que es un criminal, pero llegamos a acuerdos con él. Es que, vamos a ver, si tú te metes en internet, verás que hasta hace 4 días Kerry estaba en un restaurante de Damasco comiendo con Assad. El rey de España estaba de visita ya un poco antes de la crisis, ¿me entiendes? O sea, Assad es un personaje, por cierto, cuando la invasión de Irak, de Kuwait, Siria estuvo entre la coalición de Estados Unidos para expulsar a Irak. O sea, él se ha movido, Assad es un tipo muy listo y la familia Assad es una familia muy lista, se ha movido siempre fluctuando entre la reivindicación del derecho del mundo árabe, entre un laicismo también de que, bueno, sí, me decís que soy muy malo, pero reprimo a los islamistas, que son peores, y os conviene más eso. ¿De acuerdo? Así que eso hará que Occidente, en un momento en el que no está muy fuerte Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues hará que Assad se vaya manteniendo, se le irá reconociendo, quizás en el futuro volverán los embajadores, esto ya ha pasado anteriormente, ¿de acuerdo? Y no lo descartes en este momento. Sí, que el año pasado vimos el ataque con armas químicas y como que se prendieron las alarmas de que podría haber una intervención militar. Pero No, pues, no, en Siria no va a haber una intervención militar de ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Siria, Siria. En Libia puede intervenir. Y fíjate que en Libia intervinieron no con tropas de tierra, intervinieron ayudando a los rebeldes con tropas con aviones, ¿no? Pero Siria es muy complicado. Israel, señoritas, Israel está en esa zona. A Israel no le puede pasar nada. Fijaros los movimientos de Estados Unidos y de Occidente en toda esa zona, en las zonas en las que están. Veréis que todo es una especie de protección al Estado de Israel. Ni más ni menos. Hacer una especie de luna desde un lado de otro de Israel, otro, y veréis que todos los países están más o menos con presencia norteamericana. Es para proteger a Israel, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es la posición ahí del Estado de Israel? Pues el Estado de Israel, yo pensaría que al Estado de Israel le conviene, vamos a ver, no eso, sino que, como ya te contesté antes, no le conviene un Estado islámico en Siria. No me gusta Assad, pero menos me gustan los que puedan venir. Eso ha sido lo que ha movido a Occidente durante todo este tiempo. Pero bueno, si se ha visto en Egipto y se ha visto en otros países, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver, tú eres una dictadora muy mala, por cierto,
estamos de dictadura porque yo quería, porque Occidente quería. Pero ha habido un levantamiento, vamos a quitar a este señor, pero lo que nos interesa es que todo siga igual. Convocamos unas elecciones. ¡Ay! Las ganan los hermanos musulmanes. ¡Ay! En Túnez las ganan los islamistas. ¡Ay! En Libia también los islamistas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién tenemos ahí para que nos pueda ayudar para arreglar las cosas? El ejército. Den ustedes un golpe de Estado. Dan un golpe de Estado, los que han sido elegidos democráticamente, que no los hermanos musulmanes, pero no nos gustaban. Y Occidente siempre, señores, entre democracia en el mundo árabe y en otras partes, pero en democracia en el mundo árabe, o seguridad, siempre optará por la seguridad. Siempre. No le quepa a usted la menor duda. Todo esto son cantos de vamos por la democracia, no sé qué, no sé cuánto. Mire, el mundo diplomático es muy pragmático. Si uno se mueve en el mundo diplomático y enseñando a los alumnos, diciéndoles que las políticas que hacen los países en la actualidad, políticas en cuanto a intervenciones militares o a presión diplomática, se hacen para fomentar la democracia, alguien que dijera eso debería ser desautorizado rápidamente. Otra cosa es lo que quisiéramos, digo lo que es, ¿de acuerdo? Y en Siria se está llegando a la conclusión de que malo es este que hay, pero peor pueden ser los que vengan. Porque siempre, en estos países, siempre, y hagan ustedes un repaso, no ha habido ningún país en el que se hayan convocado elecciones después de un levantamiento, en esta última época, en eso que se ha llamado primavera árabe, que yo llamo ahora mismo invierno árabe, ¿de acuerdo? En el que cuando se han convocado las elecciones no hayan ganado los integristas islámicos. Siempre, siempre, en todo país, en todos. Así que se ha llegado en la comunidad internacional, en Occidente, en esa especie de entelequia que es Occidente, ¿no? De que, mira, esta gente, democracia al estilo occidental, yo creo que no sabe ni lo que es. Así que no vamos a convocar elecciones para que ganen los integristas islámicos y acaben con la democracia, y vamos a mirar para otro lado, aunque sigamos denunciando al dictador que pongamos. Porque ya me contarán ustedes lo que pasó en Egipto. En Egipto, los militares apoyados por Occidente dieron un golpe de Estado a los que habían ganado las elecciones, pero como los que habían ganado las elecciones eran integristas islámicos y no los queríamos, pues miramos para otro lado. Bueno, ¿qué fomento a la democracia es ese?